Muy buenas tardes a todas y a todas. Espero que estéis todos muy bien y en casa, porque nuestro lema es yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, Valencia entra en casa. Acordaos que bajo en el link hay una encuesta donde tenéis que evaluarnos nuestras sesiones de entrenamiento, tanto si os ha gustado o si no os ha gustado, y hay preguntas de mayor a menor grado de satisfacción. Soy la monitora Ana de las Fallos, de natación en las piscinas de Fundación Deportiva Municipal de Valencia, concretamente en el Carmen y de San Luis. En la sesión de hoy nos centraremos a nivel escolar el estilo de espalda en brazos, aunque también haremos algún ejercicio con las piernas, y haremos ejercicio de brazos y su técnica. Y finalmente haremos estiramientos y al principio haremos un calentamiento. Pues vamos a empezar por el calentamiento. Empezamos por el cuello, un lado y otro, uno y otro. Va rodeando. Arma. Un brazo hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Y hacia atrás. Cruzando. La cadera. Piernas arriba. Talones. Piernas abajo. Hacia un lado. Y hacia el otro. Y aquí finalizaría el calentamiento. Ahora nos centraremos en la parte principal. Vamos a hacer ejercicios de brazos de espalda para mejorar nuestra técnica. El primer ejercicio que vamos a hacer es moveremos un brazo hacia el brazo derecho. Y haremos 3 series de 15, donde tenemos que girar el brazo a mitad.
Esta sería la primera serie. Vamos a por la segunda. Y ahora vamos a por la tercera serie. Este sería con el brazo derecho. Ahora hablaremos con el brazo izquierdo. Esta sería la primera serie. Vamos a hacer la segunda. Y ahora vamos a por una tercera. Y ahora haremos los dos brazos. Y haremos 3 series de 15. Vamos a por la segunda. Y a por la tercera. El siguiente ejercicio será lo mismo, pero con una tabla. Primero lo hacemos con un brazo. Y hacemos, pero esta vez haremos 2 series de 15. Esta sería
primera serie. Ahora vamos a ir con la otra serie. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro brazo. Y ahora vamos a hacer la segunda serie. Y ahora haremos otro ejercicio donde tenemos que hacer aquí, mitad, 1, 2 y 3 y volvemos. Lo vamos a hacer con los dos brazos. Y vamos a hacer 3 series de 15. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y continuamos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y 15. Vamos a la segunda serie. Y ahora vamos a hacer la última serie. El siguiente ejercicio vamos a hacer doble brazo, donde tendremos que ir a mitad, tenemos que cambiar. Y haremos 3 series de 15. Vamos a hacerlo. Esta sería la primera serie. Ahora vamos a hacer la segunda serie. Y ahora vamos a hacer la última serie. Donde la cabeza hay que mantenerla siempre recta, mirando al techo.
El siguiente ejercicio será mantener en el aire el brazo durante 10 segundos, donde haremos 2 series de 10 segundos. Primero con un brazo, luego con el otro y luego con los dos. Pues vamos a hacerlo. Nos tumbamos y ahí. 1, 2, 3, 4. Y aquí podemos mover las piernas. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora el otro. Y mirando al techo siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora con otros brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El siguiente ejercicio será ponernos en punto muerto, es decir, estirar los brazos y movemos un brazo y luego el otro. Vamos a hacerlo. Nos ponemos en punto muerto y movemos un brazo y hacemos 3 series de 10. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a por el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a por la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora lo mismo, pero con el otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cabeza mirando hacia el techo. 7, 8, 9 y 10. Vamos a por la segunda. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a jugar los pies también. 6, 7, 8, 9. Y vamos a por la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 10. Otro ejercicio que podemos hacer es el rolido con los brazos. Vamos a hacerlo.
Y hacemos 2 series de 10. Y vamos a por la segunda. Este sería el ejercicio con rolido. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es tocar el agua y volvemos. Y esto lo vamos a hacer en 3 series de 10 y lo haremos con los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Y la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y un ejercicio que podemos hacer para la colocación de la cabeza es ponernos un objeto en la frente, donde tendremos que aguantarlo unos 10 segundos y lo haremos 3 veces. Vamos a hacerlo. Nos ponemos un objeto en la cabeza y lo aguantamos 10 veces. 1, 2, 3, voy a las piernas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para finalizar haremos el estilo completo moviendo tanto brazos como piernas. Vamos a hacerlo. Vamos a mover piernas. Ahí. Y hacemos 3 series de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora realizaremos los estiramientos para evitar lesiones tanto en el cuello, hombros, brazos y piernas. Y ahora empezamos por el cuello. Al otro. Hacia abajo. Con el brazo encima. Hacia atrás.
pierna. A la otra. Hacia un lado. Hacia el otro. La mariposa. Cruzando. Al otro lado. Hacia atrás. Hacia el otro lado. Y aquí finalizaría nuestra sesión de hoy. Hemos hecho un repaso del estilo de espalda en brazos, ya que anterior lo hemos trabajado tanto brazos, piernas, colocación de la cabeza y con otros estilos y con los 3 estilos juntos, y aquí hemos hecho un repaso. Espero que os haya gustado y recordar, yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, Valencia entra en casa, y hay que hidratarse antes, durante y después. Chao, un besito.